Gracias, señora presidenta. Señorías, creo que tengo que llamarles así, señorías de Bildu y de RC. Los partidos con un historial de terrorismo y de golpes de Estado no tienen credencial alguna para expandir carnés de demócratas a los demás. Nadie fuera de esta Cámara pretende siquiera que ustedes sean demócratas. Disfruten de esa falsedad dentro de estos muros si quieren, pero no se lo crean. Y por cierto, señor Rufián, si usted creyera en la democracia, no llamaría ratones a los trabajadores que nos votan, y que sí, cada vez son más. Quizá porque nosotros nunca les llamaríamos ratones, sino leones. Y cuidado, mucho cuidado, porque cada vez hay más leones cansados de quienes se creen sus amos y que encima les tratan como ratones. No desprecie a los leones, señor Rufián, porque en cualquier momento pueden despertar y le pueden dar un buen susto. Y le puedo poner como ejemplo un león, un joven león de Amurrio, que en los años de plomo en el País Vasco decidió no callarse, no someterse, que a la contra decidió defender a España y la libertad. Probablemente usted lo hubiera llamado también ratón en esos años, en un momento en el que dedicarse a esto, a usted ni le suena, significaba jugárselo todo, pero jugárselo de verdad. Que no hacía política, señor Rufián, que lo que hacía era una defensa de España en condiciones de enorme adversidad. Y lo que hizo entonces lo vuelve a hacer hoy, quizá con menos peligro para su vida, pero con mucha más oposición política y mediática, pero también con un creciente apoyo social, no de ratones, señor Rufián, sino de leones, leones que hay en toda España. Y hoy, ese compromiso que mostraba desde joven el señor Abascal, hoy se transforma en un compromiso renovado, que consiste en devolverle la voz a millones de españoles que ya no tenían voz y que parecía que solo podían votarle a gente como usted. Hoy ese compromiso se manifiesta presentando una muralla de contención frente al sanchismo y al separatismo, haciendo oposición en las calles, organizando manifestaciones propias y acudiendo a apoyar las ajenas, todas convocadas legalmente, no saliendo en alertas antifascistas. En los tribunales, parando el golpe separatista y parando 3 veces los golpes inconstitucionales de este Gobierno, no insultando a los jueces cuando aplican bien las leyes que algunos redactan mal. Y, desde luego, en instituciones como esta, con todos los instrumentos que nos ofrece el reglamento. Preguntas orales y escritas de control al Gobierno, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones, más de 6.000 en lo que llevamos de legislatura. ¿Saben cuántas han apoyado el Partido Socialista de las 6.000? Ni una. Así que no nos hablen de democracia, señores del Partido Socialista, cuando ustedes ejercen un cordón antidemocrático en todas las comisiones de esta casa, en los plenos de los parlamentos vasco y catalán, donde impiden, no solo de manera antidemocrática, sino ilegal, que nuestros diputados puedan debatir sus iniciativas. El PSOE carece de legitimidad para hablar de democracia, no por su pasado sanguinario, sino por su presente antidemocrático. Así que sí, utilizamos todos los instrumentos democráticos a nuestro servicio que ustedes no puedan impedirnos utilizar, como esta moción de censura. Traemos lo que es verdaderamente un clamor de la calle. Con esta moción de censura, como decía Adolfo Suárez, elevamos a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal. Porque hoy una mayoría de españoles comparten que este Gobierno es nefasto para el presente y el futuro de España. Una mayoría está de acuerdo en que este Gobierno merece ser censurado y apartado y convocar elecciones de manera inmediata. Ofrecimos al Partido Popular que fuera quien presentara esta moción y decidimos apartarnos. Incluso les ofrecimos apoyar sin condiciones el candidato que presentaran, más allá de la condición de disolver las cámaras y convocar elecciones anticipadas. Pero decidieron no hacerlo. Y una vez más, efectivamente, solo ha quedado Vox. Solo Vox ha salido a la palestra, solo Vox ha abandonado la comodidad del tancredismo y ha dicho basta. Gracias, Santiago. Es un honor y un privilegio acompañarte en el proyecto político más apasionante que existe para servir a España. Gracias, por supuesto, a los 52 de Vox por la lealtad, por el compromiso, porque sois el grupo parlamentario con más formación
con más capacidad y con más educación de este Parlamento. Y gracias a los que hacen que estemos hoy aquí, a los que lo han hecho posible, simpatizantes, seguidores, voluntarios, afiliados, apoderados, votantes, cargos orgánicos, cargos públicos, gracias a todos. Porque hoy, gracias a todos vosotros, es decir, gracias a Vox, España gana. Veníamos a representar una España que considerábamos viva, pero silenciada. Una España que, al margen de la España oficial, de esas élites del consenso progre, había quedado abandonada. Veníamos a defender ideas, principios y valores que habían quedado arrinconados, condenados a la marginalidad impuesta por el consenso bipartidista. Veníamos decididos a dar una batalla cultural, a abrir los debates que la izquierda había dado por clausurados, con un monopolio que llevaba ya décadas de duración, pero sobre todo por la inacción de aquellos que, habiendo podido, no presentaron la resistencia debida. Y lo hemos hecho. Y hoy, tras décadas de sumisión a los dogmas del consenso, esas ideas se empiezan a escuchar, se defienden y no rara vez empiezan a ganar adeptos en toda España. Hoy, sí, hay voces críticas con unas leyes climáticas que impiden la soberanía energética. Hoy hay voces en toda España que cuestionan la ideología de género, que defienden la vigencia del principio de presunción de inocencia y de igualdad, de verdadera igualdad, señora ministra, de todos los españoles ante la ley. Hoy ya hay quien impugna la sacralización del Estado de las autonomías porque conocen las consecuencias para el conjunto de los españoles. Hoy hay ya voces en toda España que alertan del endiablado crecimiento de la deuda pública a consecuencia de la irresponsable políticas de déficits acumulados por los gobiernos anteriores. Hoy hay voces ya que alertan del peligro de la política de fronteras abiertas. Hoy hay voces que defienden abiertamente la cultura de la vida y voces que reivindican sin complejos el orgullo de ser españoles. ¿Cuánta falta hacía, señorías? ¿Cuánta falta hacía? Con humildad y con la conciencia plena de que queda mucho por hacer, podemos decir a esos casi 4 millones de españoles que nos dieron su confianza en 2019 que hemos mantenido su voz, que no nos han callado y que hemos hecho al menos una parte de aquello que venimos a hacer. Pero también vinimos para ser un instrumento útil para la defensa de España y eso implicaba asumir nuestra responsabilidad, no echarnos a un lado, sino hacer oposición con todos los instrumentos que tuviéramos a nuestra mano. Y por eso, esta moción de censura no es de Vox, o no es solo de Vox y de los ciudadanos que representamos. Es sobre todo una moción, una iniciativa de millones de españoles que compartimos la urgencia de frenar la deriva del peor gobierno posible en el peor momento imaginable, de disolver las Cortes y de convocar elecciones. Efectivamente, no es la primera vez que Pedro Sánchez se enfrenta a una moción de censura. La primera, recordemos, ni siquiera se le hizo como presidente del Gobierno y ni siquiera tuvo lugar en esta Cámara. Se celebró en Ferraz. Fue impulsada en el seno de su propio partido como respuesta a su intento de pactar con partidos de extrema izquierda y secesionistas, separatistas e independentistas. Sánchez acabaría con su expulsión del liderazgo de aquel partido socialista. En la segunda moción, el candidato fue Santiago Abascal. No se consiguió expulsar a Sánchez, lamentablemente. Nos quedamos solos denunciando a un gobierno, pero conseguimos retratar a un presidente que había alcanzado el poder mintiendo a los españoles, que había sometido a los españoles a un encierro abusivo, ilegal e inconstitucional, que había protagonizado la peor gestión de la pandemia en todo el planeta, y eso que todavía no conocíamos el número de muertos, y que había, sin duda, devastado el tejido productivo. Pero, sobre todo, había mostrado que era capaz de cualquier cosa por seguir el poder. El señor Abascal previno de lo que iba a pasar y fue profético. Señorías, en ese momento, los diputados que formábamos esta Cámara tuvimos la oportunidad de frenar lo que veíamos que venía a pasar y no lo hicimos. Se nos dijo que no se podía votar un candidato de Vox. Pues bien, hoy se lo planteamos de nuevo y lo hacemos con alguien independiente, ajeno al partido, con criterio propio, sin duda con una trayectoria ideológica alejada de la nuestra y con la autoridad de un compromiso patriótico, político, académico, prolongado en el tiempo. El profesor Tamames ha tenido mucha valentía, ha demostrado mucho patriotismo y ha hecho gala de una profunda honradez intelectual para traer hoy al Congreso de los Diputados lo que para él representan las verdades del barquero. Esas verdades lo son, las diga Agamenón o su porquero. Pero
esas verdades, escuchadas en los labios de una mente lúcida, expresadas por quien ha sido protagonista y testigo de excepción del devenir democrático de estos años, y encarnadas por quien ya tiene poco que demostrar, esas verdades se han demostrado hoy que pueden ser de una contundencia avasalladora. Gracias, profesor, por la generosidad y el compromiso con España que está mostrando hoy. Gracias por tener el coraje de volver a defender aquello en lo que cree, por superar dificultades, ataques y presiones cuando ya no era exigible, y por hacerlo con el entusiasmo y la alegría de un joven de 89 años. Señorías, de los más de 47 millones de personas que formamos la nación española, hay una generación que sin duda tiene un valor especial en la historia contemporánea de nuestro país. A ellos nos une un profundo sentimiento de gratitud y de respeto. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Otros perdieron la vida en soledad, sin la compañía de sus familiares durante los peores momentos de la pandemia. Y tengo la certeza de que muchos que siguen con nosotros están siguiendo este debate con la intensidad de quien defiende algo propio. Porque ven que el profesor Tamames, desde sus posiciones que no siempre coinciden con las de Vox, encarna de manera extraordinaria el legado de toda una generación con la que estamos en deuda. Hoy, con el profesor Tamames, rendimos también tributo a aquellos que, con enorme esfuerzo, superaron años terribles de enfrentamiento y de pobreza, que protagonizaron el desarrollo y modernización que luego se llamó el milagro español, y que con enorme generosidad supieron mirar hacia adelante para avanzar por la vía de reconciliación. Ellos, que sí podían haber tenido razones para mirar con ira hacia el pasado. Gracias, profesor Tamames, por representar tan dignamente a nuestros mayores que algunos quieren silenciar, cuando no liquidar, bajo el pretexto de la muerte digna. Señorías, digna es la vida, y porque es digna, merece respeto. Y precisamente eso, respeto, es lo que hemos echado de menos en las últimas semanas por parte de muchos políticos y algunos medios de comunicación. Respeto por una persona a la que han querido ridiculizar algunos que no aguantarían ni 5 minutos de debate con él. Y en general, señorías, respeto por una generación que se lo ha ganado a pulso, por parte de otra generación, de políticos en este caso, que todavía no ha demostrado nada, o por lo menos nada bueno. Es verdad que a estas horas algunos ya han rectificado su opinión acerca de esta moción y acerca del señor Tamames, y eso les honra. Hoy, la mejor obra de esta generación anterior, la transición, está en peligro. Y lo está porque hay un gobierno dispuesto a enterrar sus consensos y adentrarnos en un periodo de demoliciones. Señorías, el profesor Tamames ha realizado un diagnóstico muy claro, un diagnóstico inteligente y tremendamente enriquecedor de los principales problemas que, a su juicio, enfrenta España a los españoles. Han planteado varias propuestas concretas, algunas muy valientes, y ha subrayado un punto principal en su programa de gobierno: devolver la voz a los españoles y adelantar las elecciones al próximo 28 de mayo. Su diagnóstico, tanto el escrito como el oral, especialmente valioso por la autoridad de quien lo presenta, ha resonado con una intensidad especial. Son avisos, advertencias para que despertemos y cambiemos el rumbo antes de que sea demasiado tarde, dilapidando el legado que nos ha dejado la generación anterior. En este tiempo que me queda, me gustaría resumir ese diagnóstico como un decálogo de ideas fuerza con las que el profesor Tamames avisa a España, con la esperanza de que sean muchos los españoles que lo escuchen y que reaccionemos. La primera idea es la defensa de la democracia, porque la libertad es mucho más frágil de lo que parece y solo unas instituciones fuertes la pueden proteger. Ya nos ha avisado de eso Alfonso Guerra, pero también el profesor Tamames, y su diagnóstico no es muy alentador. Este gobierno, ha dicho, ha entrado de lleno en una deriva autocrática. Hoy es necesario denunciar el proceso de desmantelamiento, pieza a pieza, del admirable equilibrio de poderes y contrapoderes sobre los que se afianza nuestra democracia. Es necesario alarmar de los abusos perpetrados por un Ejecutivo que ha convertido el Real Decreto Ley en el método de legislación ordinario y ha ido colonizando todas las instituciones del Estado. Es importante advertir del arrinconamiento del Congreso de los Diputados, cuya actividad se paralizó precisamente
en el momento de mayor suspensión de derechos y libertades de la democracia, como posteriormente decretó el Tribunal Constitucional. Un Congreso cuyo control se ha tratado de eludir de forma reiterada con fórmulas como legislación vía enmiendas de leyes orgánicas o la utilización de vías alternativas para evitar los informes preceptivos. Segunda idea del señor Tamames: rectifiquemos las deficiencias y los fallos de la arquitectura política que se han hecho evidentes tras 40 años de democracia. El profesor ha sido muy claro al alertar de las consecuencias de un sistema electoral que ha dejado sistemáticamente la gobernanza de este país en manos de partidos que no creen en este país, partidos separatistas. Desde Vox consideramos que, como ocurre en la gran mayoría de los países de nuestro entorno, nuestra democracia también debe defenderse de quienes tienen como única finalidad acabar con ello. Vemos que la pasividad de las fuerzas políticas que deberían haber impulsado la aplicación con toda su intensidad de la ley de partidos ha provocado todo lo contrario, que precisamente aquellos que no se han arrepentido, los que no han perdido todavía perdón a las víctimas y no han renunciado a sus objetivos, hayan sido aupados nada menos que en la dirección del Estado. Un hecho gravísimo que jamás debería haber ocurrido y esperamos que nunca más vuelva a ocurrir. Tercero, debemos garantizar, como es natural en otros países, que todos los españoles tengan todos los derechos iguales en toda España. El profesor ha llamado la atención sobre la aberración de que haya españoles que no puedan educar a sus hijos en su propia lengua. Se refería a Cataluña, a las políticas de inmersión lingüística y a los constantes incumplimientos de las sentencias judiciales que velan por el derecho de educar a sus hijos en español. Pero podía haber hablado también de Galicia, donde tras décadas de cuasi monopolio del mismo color, hoy es casi imposible estudiar en España como lengua vehicular. Distintas regiones, distintos partidos, pero el mismo problema. Cuarta idea: debemos corregir el preocupante desequilibrio de las cuentas públicas. El profesor Tamames nos ha recordado la importancia de esa expresión ya casi olvidada, la del santo temor al déficit, y es que la deuda pública ha alcanzado, señorías, el nivel más alto de la historia, más de 1,5 billones de euros. Eso es 1,5 millones de millones de euros, una cifra muy difícil de comprender, pero baste decir que son 75.000 millones más que en el año 2021 y que supone un nuevo incremento en un camino que parece no tener límite. Para ponerlo en perspectiva, no hace mucho, en el año 2007, el año previo a la crisis, la deuda pública de España era de 380.000 millones, un 35% del Producto Interior Bruto. Desde entonces, nuestro endeudamiento se ha ido multiplicando hasta por 4, alcanzando a fecha de hoy el 113% de nuestro PIB, del 35 al 113 en apenas 16 años. Esos niveles de deuda nos colocan en una situación de extrema vulnerabilidad, en un entorno de tipos al alza, como es el que estamos viviendo en este momento. Ese desequilibrio no es sino la manifestación de décadas en las que sistemáticamente el Estado ha gastado más de lo que ingresaba. En el año 99 la remuneración total de los asalariados públicos era de 61.000 millones de euros. Hoy, 24 años después, es de 147.000. 61, 147. Desde 2007 el número de asalariados del sector público ha crecido en más de 550.000 personas. Pero fíjense, en el mismo periodo se han destruido 280.000 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, señorías de uno y otro lado, en estos 16 años ustedes han destruido 2 puestos de trabajo en el sector privado por cada puesto de trabajo que han creado en el sector público. Es el mejor ejemplo de lo que los economistas llaman el efecto crowding out o expulsión. Ustedes, políticos de todos los colores, están disparando el crecimiento de la industria política al coste de destruir todas las demás industrias y sectores económicos del sector privado de España. Y el Gobierno de los 22 ministerios, el Gobierno récord en asesores, en coches, en gastos, en publicidad institucional, el mayor gasto de la historia de España, es solo un reflejo de una industria que no deja de crecer a costa de extraer la renta de unos españoles indefensos. No son ratones, señor Rufián, son leones que están despertando. Ustedes no han dejado un impuesto atrás. El profesor Tamames ha recordado que el incremento de fiscalidad ha derivado en que la OCDE nos incluye en la lista de 5 países con menor competitividad fiscal del mundo desarrollado. Y eso es trágico para una economía rezagada y estancada como la economía española. Quinta idea. La inflación, señorías, la inflación es el impuesto a las clases medias.
y trabajadoras. Es la inflación, señora Calviño, es la inflación, señor Sánchez. El profesor Tamames alerta sobre la persistencia al alza de precios y la escalada de la inflación subyacente, que se sitúa ya en el 7,5%, muy por encima de la media europea y la más alta desde 1986. Una acumulación de crecimiento que, sumado a la subida de impuestos que ustedes han traído, provoca la mayor caída de poder adquisitivo de las clases medias en todos los países desarrollados del planeta. Tenemos que atajar la inflación, no maquillarla, y no la ataja quien continúa con políticas inflacionistas, asfixia al sector primario, sigue prohibiendo la exploración y explotación de nuestros recursos naturales y se instala en un discurso triunfalista que hasta anteriores ministros de Economía del Partido Socialista les ha reprochado. Sexto, hablemos de productividad. El profesor lo ha mencionado expresamente, pero es que además es la consecuencia implícita derivada de su llamada a afrontar muchas de las reformas estructurales aplazadas durante décadas y que son necesarias impulsar sin demora. España necesita protegerse de la competencia desleal de quienes aprovechan sus bajos estándares de derechos laborales, ambientales y en defensa de propiedad intelectual para ejercer una competencia desleal a los productos españoles. Pero necesitamos también ganar en productividad para ofrecer más y mejores bienes y servicios a precios más competitivos. Por otro lado, séptima idea, tenemos que revolucionar el empleo, señorías. El profesor Tamames se ha referido a la altísima tasa de paro en España, la más alta de Europa. El empleo no va bien, ni con todo el maquillaje de las estadísticas que sacan del paro a los fijos discontinuos, que realmente son parados discontinuos, o con las nuevas series desestacionalizadas que ustedes han inventado. Por eso es tan grave el discurso simplista y triunfalista de la ministra de Trabajo, que esconde el creciente peso del empleo público, que esconde, como hemos visto, la destrucción del empleo privado. Y es que, según la EPA, llevamos ya 2 trimestres seguidos destruyendo empleo, algo que no ocurría desde 2013, y además con un rápido deterioro, señora ministra, entre aquellos grupos con más dificultades de acceso al empleo. El empleo, señora ministra, va muy mal. Octavo, debemos recuperar nuestra industria. España ya lo hizo una vez, no hace tanto, cuando todo parecía imposible, cuando nada parecía indicar que nuestro país, pobre, aislado y profundamente golpeado por años de enfrentamiento, pudiera hacer lo que hizo. Pero se establecieron bases sólidas, se creó el Instituto Nacional de Industria, se creó un plan de estabilización, hubo pactos políticos como el Pacto de la Moncloa para blindar las bases de crecimiento como un proyecto de país. Un proyecto, señorías, de una clase política que tenía visión de futuro. Desde entonces hasta la crisis de 2007, España fue la 6ª economía del mundo que más creció en términos de renta per cápita. Volvamos a hacerlo. Empecemos a pensar en grande. Es verdad que hoy el mundo es otro, pero España vuelve a tener en sus manos la posibilidad de mirar al futuro con ambición. Dirán que las grandes posibilidades están en la fabricación de chips, en la robótica, en el desarrollo de la inteligencia artificial, sí, pero también en el mantenimiento, la adaptación de todo aquello que hemos demostrado ya que sabemos hacer. Resolvamos, en noveno lugar, de una vez por todas, una cosa que tiene solución y que lleva décadas lastrando a nuestra economía. Me refiero a la energía, porque España, señorías, tiene un grave problema de dependencia energética, pero tiene uno más grave que lo perpetúa, y es la ausencia de un debate serio, riguroso, alejado de prejuicios, acerca de cómo conformar un mix energético que garantice energía barata, limpia, sostenible, eficiente y que se convierta en un factor de competitividad y no en un lastre como tenemos hoy. Si queremos, podemos garantizar nuestra soberanía energética. Preguntemos a los españoles, dejemos de hablar, porque sospecho que ellos quieren lo mismo que muchos de nosotros. El profesor se ha referido también al problema del agua, cronificado por años de egoísmo y falta de sentido de Estado. En España, aunque no lo crean, hay agua para todos, señorías. Lo que falta es la voluntad política para resolverlo. Sobra miopía y populismo localista. Cada año se vierten al mar aproximadamente 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro. En el año 2018, el Ebro tiró al mar en 20 días el agua que España consume en todo un año. Estamos tirando al Atlántico más del doble del agua de la que estamos obligados a dejar pasar a Portugal por el Tratado de Albufera. Un buen plan nacional de agua que garantiza la interconexión de cuencas hidrográficas, un sistema de reservas y pantanos y la puesta a disposición de recursos hídricos en toda España, expandiría nuestra superficie dedicada a los regadíos, lo cual ayudaría a fijar población, a crear riqueza,
a generar empleo y, por tanto, a generarle al Estado menos gastos y más ingresos. Fortalecería también nuestra soberanía alimentaria, nos consolidaría, de hecho, como la despensa de Europa y contribuiría, como es natural, a una España más verde. Con voluntad política, España puede también resolver el grave problema que supone la escasez de vivienda. En España no falta suelo, precisamente, ni conocimiento sectorial, ni capital disponible, ni, por supuesto, demanda de vivienda. Lo que falta es voluntad política para incrementar la oferta, y lo que sobra es inseguridad jurídica y miedo, señorías, el miedo que genera un gobierno que defiende sin pestañear a los ocupas y a las mafias que organizan y agitan a los ocupas. Y por último, 10ª idea, dejemos de ocultar que uno de nuestros mayores retos a largo plazo, ya sé que no se resuelve de aquí a las siguientes elecciones, es el suicidio demográfico de España. El gobierno de Pedro Sánchez nunca menciona el problema crucial de la baja fecundidad, porque la natalidad contradice los dogmas del feminismo radical. Pero no hablar de un problema no significa que no exista. Señorías, España se muere sin hijos. España lleva años con tasas de fecundidad bajísimas, entre las peores del mundo, y la tendencia no se corrige, al revés. En la última década el número de nacimientos ha descendido un 28%. El año pasado murieron en España 113.000 personas más de las que nacieron. Afortunadamente, la experiencia de otros países nos indica que es posible, y desde luego desde Vox tenemos la firme intención de fomentar la natalidad y facilitar la vida a las mujeres que desean ser madres. Y si quieren ser madres otra vez, con más motivo. Y apoyar de una vez por todas a las mujeres que realmente están en desigualdad, que son las madres trabajadoras, precisamente a las que más ha atacado este gobierno, reduciendo las prestaciones en materia de pensiones que iban a recibir justamente los que más se merecen que se les incremente. Como corolario, señorías, en España tenemos que empezar a respetarnos y hacernos respetar en el exterior. En muy poco tiempo, este gobierno ha deteriorado como ningún otro la imagen exterior de España. Y aquellos que un día nos respetaban, hoy aprovechan nuestra debilidad. El profesor Tamames ha hablado de Marruecos, de Gibraltar y de Iberoamérica, donde España, en solo 3 años y medio, ha perdido posiciones consolidadas durante décadas. Lamentablemente no nos respetan en el exterior, y no lo hacen porque ¿quién va a respetar a un gobierno que ha perdido el respeto por su propio país? Señorías, el análisis es severo, como ha demostrado el señor Tamames, pero creemos que hay motivos para la esperanza, y con esperanza voy a concluir. Pensemos en grande. Imaginemos lo que podríamos hacer con un gobierno profesional y no infantil. Imaginemos un gobierno centrado en la recuperación económica y moral de España, en vez de obsesionado con imponer su sexualidad a los españoles. Imaginemos un gobierno en el que el separatismo y el comunismo volvieran a ser irrelevantes. Imaginemos un gobierno que valora a los mayores, como el profesor Tamames, que respete la vida, que defienda la vida, que fomente las nuevas vidas y proteja las existentes, y sobre todo a las más vulnerables. Imaginemos un gobierno que defiende de verdad a las mujeres, y no uno que deja las calles llenas de violadores y agresores sexuales, uno que en vez de liberarles los encierre para siempre para garantizar la protección de las mujeres. Imaginemos un gobierno que no odie, sino que ame profundamente a España, que sabe y defiende que somos una de las grandes naciones del mundo, con una historia de la que podemos estar orgullosos, que reivindica ese legado de la transición, que es un legado de reconciliación que nos dejaron el profesor Tamames y toda su generación, que conserva lo mejor de nosotros, porque sabe que a pesar de todo, España sigue siendo uno de los mejores países del mundo. Imaginemos un gobierno que no ataca a las empresas y se enorgullece de verlas convertirse en referencias internacionales en todos los sectores, los que este gobierno ataca: agroalimentario, banca, infraestructuras, moda, turismo, industria, educación, ciencia y tecnología. Imaginemos, qué cosa tan extraordinaria, un gobierno que defendiera nuestra lengua común, el español, lengua oficial en 21 países, en la que se escribieron algunas de las obras más importantes de la literatura universal y que compartimos con 570 millones de personas del mundo. Una lengua que muchas veces la izquierda utiliza en forma de poesía, pero que luego ataca en la educación. Imaginemos un gobierno orgulloso de lo que es y lo que ha sido España, que reivindique sin complejos a aquellos que nos precedieron, que defiende el legado de quienes lucharon en Covadonga, de quienes lograron la gesta de descubrir un nuevo mundo en lo que sería la primera globalización,
de quienes dieron su vida por salvaguardar la independencia y de quienes se abrazaron para hacer del nuestro el mejor país para vivir. Imaginemos, señorías, un gobierno centrado en volver a hacer a España grande otra vez, sin miedo a nada ni a nadie. Imaginémoslo, porque cada día está un poco más cerca. Y si ustedes votan a favor de esta moción, ni siquiera habrá que esperar medio año más para que se produzca. No me imagino mejor motivo para votar que sí y no me imagino ningún motivo para votar cualquier otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor Espinosa de los Monteros.